Queridos hermanas y hermanos en Cristo y María, bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Quien les habla es Héctor Reyes Baerga y como en todos los programas, hoy nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? Buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenido a su programa Avanzando contra Viento y Marea. Bien contento, como siempre. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al reverendo diácono Selvi Serrano. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo? Un saludo para todos, Dios los bendiga en este tiempo tan hermoso que la iglesia nos regala, que es la Cuaresma, para prepararnos ante ese gran acontecimiento de la misericordia de Dios, que es la muerte de su Hijo. Como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para mí es un gozo, un privilegio, y gracias a ustedes por pensar en mí a través del Espíritu Santo y poder compartir con ustedes la fe en este rato en que vamos a estar compartiendo sobre el tema que nos ocupa. Así que para mí es un honor. Y hoy pues vamos a empezar con una cita de Benedicto XVI. Dice de la siguiente manera: queridos hermanos y hermanas, dispongámonos a vivir intensamente el Tríodo Santo para participar cada vez más profundamente en el misterio de Cristo. En este itinerario nos acompaña la Virgen Santísima, que siguió en silencio a su Hijo Jesús hasta el Calvario, participando con gran pena en su sacrificio, cooperando así al misterio de la redención y convirtiéndose en madre de todos los creyentes. Eso lo podemos encontrar en Juan, capítulo 19, del 25 al 27. Juntamente con ella entraremos en el cenáculo, permaneceremos al pie de la cruz, velaremos idealmente junto a Cristo muerto, aguardando con esperanza el alba del día radiante de la resurrección. Por medio de este tríodo pascual que vamos a estar viviendo, nos va mostrando ese misterio de Dios y ese misterio de la salvación. Entre ellos, el cenáculo, el Getsemaní, el pretorio, el calvario y el sepulcro. Son elementos en que a través del tríodo pascual vamos a estar también nosotros viviendo. El reverendo diácono Selvi. Sí, como les dije anteriormente, para mí es un placer compartir con ustedes la fe a través de este programa y sobre todo el tema que nos ocupa, que es el tríodo pascual, que tantas veces lo hemos celebrado y que tantas veces hemos vivido, pero que muchas veces es poco entendido lo que realmente nosotros celebramos durante estos días. Para muchos es un momento de solemnidad, un momento de quietud. Me acuerdo yo me cuentan mis abuelos en el campo que todo se paraba el jueves por la tarde y no se hacía nada hasta el domingo o hasta el sábado, famoso sábado de gloria. Y entonces como que todas esas cosas han permanecido, se han perpetuado a través de nuestra tradición de piedad popular, pero no hemos olvidado lo que representa verdaderamente este misterio. Un misterio que es un misterio de salvación, un misterio que es de misericordia, un misterio donde Dios no tenía nada más que hacer, nada más que buscar, porque ya había hecho todo lo imposible a través de los profetas. Y nos dice la Sagrada Escritura que hubo un tiempo donde no había ni profeta, porque ya Dios no había manera de cómo hacer para que la gente entendiera que Él los amaba. Y podemos decir nosotros ahora mismo, en el siglo XXI, cómo todavía nosotros no comprendemos el amor misericordioso de Dios, no comprendemos el amor que Dios derrama en cada uno de aquellos de sus hijos que lo ven como padre, que lo ven como esa alternativa de vida en sus vidas. Y algo importante que no podemos dejar de olvidar es que Dios es fiel y que Dios mantiene su promesa y que Dios es padre que quiere que sus hijos estemos con él. Por eso veíamos a través de todos los evangelios, todas las lecturas de
de este tiempo cuaresmal, cómo Dios se va revelando a través de esta serie de alianza, de estos pactos que Él va relacionándose con el ser humano, y cómo a veces Dios siempre mantiene su fidelidad, Dios mantiene su promesa, mas sin embargo el hombre siempre es infiel. ¿Cuándo llegará el momento en que nosotros aprendamos que como hombres y mujeres entendamos la misericordia de Dios y respondamos a esa misericordia con el mismo amor que nos tiene? Por eso cuando nosotros vemos la liturgia de este tiempo cuaresmal, que ya básicamente está llegando a su ocaso para comenzar el triduo pascual, un triduo que es rico en signos, un triduo que es rico en presencia de Dios, en manifestaciones de Dios, y que pocas veces lo entendemos y que a veces como que no sabemos bien lo que esto representa. Fíjate que es interesante que nosotros podamos ver que la palabra triduo pues significa tres, ¿verdad? Así que en un momento dado de la historia presentábamos el triduo como una preparación al misterio de salvación. Y lo que estamos celebrando es el triduo pascual. ¿Por qué nosotros celebramos el triduo pascual? Esa sería la pregunta clave para nosotros comenzar este coloquio o este conversatorio entre nosotros. ¿Qué es lo que representa la Pascua? A veces nosotros no entendemos el significado de la Pascua. A veces creemos que la Pascua son conejitos, pollitos, chocolate, regalarle una canasta de muñequitos al nene. Pero sin embargo estamos totalmente alejados de lo que es la Pascua. Pascua significa paso. Y podemos estar celebrando tres tipos de Pascua o tres tipos de paso. La primera, el paso del pueblo de Israel, judío, de Egipto a la tierra prometida. Esa fue su Pascua, ese fue su paso. Por eso que antes de salir de Egipto hicieron una cena, hicieron un convite, mataron el mejor cordero, rociaron con sangre el dintel de la puerta para que cuando el ángel exterminador pasara no entrara en ese lugar. Así que Dios es el que pasa a través de nuestra historia. Y esa es la Pascua, ese es el paso. Y esta segunda Pascua es la Pascua de Jesucristo. Es la Pascua de un Dios que se rebaja de su condición divina para hacerse uno igual a nosotros, menos en el pecado, y pasa de lo que es la muerte a la vida. Y todavía nosotros no caemos en cuenta de que al Jesús que nosotros seguimos no es un Jesús muerto, sino que es un Jesús resucitado. Un Jesús que está sentado a la derecha del Padre para interceder por cada uno de nosotros. Y esa es la Pascua que nosotros conmemoramos y la hacemos presente, no tan solo en este tiempo de Semana Santa, sino que la celebramos en cada Eucaristía. Cada Eucaristía es la muerte y la resurrección de Jesús. Así que en cada Eucaristía estamos entrando en el Calvario y estamos resucitando con Jesús. Porque nosotros no celebramos fechas, sino que celebramos acontecimientos. Y ese acontecimiento de la misericordia de Dios de no perdonar a su hijo. Porque sin embargo vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios perdonó a Isaac, el hijo de Abraham, pero Dios no perdonó a su hijo. Cuando en el momento de Getsemaní, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo perdonó, porque el amor de Dios es tan grande para cada uno de nosotros que no es capaz de perdonar a su hijo, para que nosotros, a través de esa entrega, de esa inmolación de Jesús en la cruz,
nosotros pudiéramos estar hablando hoy de vida, estuviésemos hablando de salvación. Y qué pena que nosotros todavía no podamos entender eso en el siglo XXI y nos queremos en la periferia de la celebración. Poner un altar bonito, el Jueves Santo unas flores, hacer un sagrario bonito. ¿Pero qué representa eso? ¿Qué hace de nosotros eso? Eso cambia vida. Eso transforma nuestros corazones. Realmente nosotros pensamos en ese triduo pascual, ese Jesús que se inmola, que se entrega al Padre para que nosotros tengamos vida. Y la Pascua es la Pascua tuya y la Pascua mía. Cuando nosotros en un momento dado de nuestra historia cerremos los ojos para este mundo y los abramos para el Señor. Y ahí tenemos nuestra Pascua personal. A veces decimos, se murió, porque no somos capaces de decir, hizo su Pascua personal. Cerró los ojos para este mundo para abrirlos al Señor. Pero eso sería otro tema. Quería definir lo que significa Pascua para que podamos entender que Pascua, para redondearlo, pues significa paso. Dependiendo a lo que me estoy refiriendo, pues entonces sería un paso a otro. Así que el triduo pascual se considera como 3 días, o se consideraba en la antigüedad como 3 días de preparación a la fiesta de la Pascua, al paso, de ir de un lugar a otro. Comprendí entonces lo que es el jueves, viernes y sábado de lo que es la Semana Santa. Y era como un triduo, por eso se llama el triduo pascual. En el nuevo calendario litúrgico y en las normas litúrgicas para la Semana Santa el enfoque es diferente. Fíjate que el triduo presenta no como un tiempo de preparación, sino como una sola cosa con la Pascua. O sea, nosotros no nos estamos preparando para algo, sino que estamos viviendo algo. Y entonces es al poder entender que lo estamos viviendo, que lo estamos ejecutando, que lo estamos celebrando, entonces podemos ver con mayor claridad que es un triduo de pasión y resurrección que abarca la totalidad del misterio pascual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos ver jueves aparte, viernes aparte y sábado aparte. Nosotros no podemos ver como días distintos, sino como un solo día. Ese solo día que nos va a llevar a lo más grande que el cristiano tiene, que es la resurrección de Jesús, que es la Pascua. Entonces ese triduo nos lleva a eso, a que podamos entender de que vale la pena ser cristiano, de que vale la pena yo gastarme por el evangelio, que vale la pena yo cargar con mi cruz, porque al fin y al cabo, como dice Pablo, voy a tener la corona merecida. Así que le comparto para que dialoguemos un ratito sobre esto, ¿verdad? Sí, reverendo diácono Selvi, a usted ahorita hacía mención ¿verdad? Y explicaba de manera magistral lo que es el triduo. Sin embargo, también hacía mención de algo que es importante para estos tiempos en que nos ha tocado, no solamente a nivel de la pandemia, sino cómo la sociedad ha ido cambiando a través de la historia, ¿no? Y entonces ahora vemos que lo habitual, lo cotidiano, se convierte en algo de costumbre. Y nosotros los católicos ¿verdad? Hemos pasado en ocasiones a vivir solamente el elemento de la repetición, sin nada más, sin ninguna otra cosa, ¿verdad? Sin profundizar, sin entrar de lleno a ese misterio
en este caso de la Pascua. Entonces, usted mencionaba algo bien interesante, y es que, mire, ya el tiempo de preparación no se deja para ese tríodo pascual. La preparación era previo, para eso tenemos la cuaresma. 5 domingos para prepararnos. Por lo tanto, sí reconocemos que existe toda una religiosidad popular. Reconocemos que Puerto Rico tiene una riqueza en términos de esa religiosidad popular, pero carecemos en ocasiones de entender la dimensión tan extraordinaria que se está desarrollando en este tríodo pascual. Como bien usted decía, tenemos que verlo como como un solo día, no como días separados. Y entonces, una de las situaciones que a mí me parece interesante, reverendo diácono, es que hablamos, y usted ahorita lo mencionó, la palabra pasión, la pasión de Cristo. Pero realmente entendemos qué significa la pasión de Jesucristo en este tríodo pascual. Porque la pasión, claro está, lo podríamos reducir a una definición sencilla, y son todos aquellos sufrimientos de Jesús. Si fuéramos a utilizar ese elemento ¿verdad? Para definir un poco lo que es la pasión. Pero realmente nosotros nos adentramos en esos sufrimientos de Cristo. Realmente entendemos cuánto Dios nos amó, como usted decía, que no se, y que nos ama, que no dejó ni tan siquiera nada, o sea, lo entregó todo, entregó a su hijo por completo, para que nosotros pudiéramos hoy tener, mirar la muerte con esperanza, para poder hoy mirar el cielo y saber que tenemos un Padre con acceso directo allí al trono donde Él está. Que hoy, aún a pesar de todas las vicisitudes que hemos estado pasando con esto de la pandemia y todas las crisis previas a la pandemia, que hoy podemos todavía con gran sencillez, pero con gran amor decir: papá, Padre, en tus manos también encomiendo mi espíritu, encomiendo toda mi vida, me entrego completamente a ti. Sí, mira, yo pensando cuando hablabas el año pasado, donde hubo el encerramiento, que no se pudo celebrar nada. Yo no sé, el reverendo Manolo, qué hizo, pero yo me acuerdo que las celebraciones que yo veía por televisión, por el Canal 13, yo me revestí y yo me puse estola, yo me puse alba, yo me puse estola de los diferentes momentos del triduo, porque yo quería vivir ese momento aún a través de la televisión. Y a veces hay que tener mucho cuidado con lo que a veces vemos por la televisión, porque creemos como que es la televisión, pero no nos centramos en el misterio, ¿ve? Y al no entrarnos en el misterio, no podemos sacarle el provecho que ese misterio nos presenta, ¿ve? Y tú lo mencionas, la sociedad ha cambiado. Aunque no nos hemos dado cuenta, la sociedad ha cambiado o está cambiando. Y está cambiando de una manera tal vez no tanto para acercarnos a Dios, sino para mantener el status quo. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? ¿No? A mí lo que me preocupa es cómo nosotros vivimos una relación con Dios, de no ver a Dios como un milagrero, no ver a Dios como que tengo que acudir a Él para que me haga un milagro. Y si no me hace un milagro, pues Dios no me escucha. Y entonces no vemos a un Dios como Padre de misericordia, que entregó a su único hijo y que pasó por ese proceso de pasión, como tú lo acabas de mencionar, para entendernos, para que nosotros visualizáramos que muchas veces la vida no es tan fácil como nosotros creemos. Por eso este domingo que decía, si el grano de trigo no muere, no se entierra,
no muere, no da fruto. Y a veces nuestro grano, que es nuestro corazón, no lo queremos enterrar. Y si no lo enterramos, no va a germinar en esa relación de intimidad que yo quiero tener con Dios. Y eso es un esfuerzo, eso es un trabajo, eso es un deseo, eso es un pensamiento que yo tengo que empezar a generar en mi vida, de que ese grano de trigo, ese grano, ese corazón, yo tengo que enterrarlo para que cuando germine, germine en conversión, germine en santidad, germine en provecho a los demás. Y el sufrimiento de Jesús no fue un sufrimiento perdido en lo etéreo, en el aire, sino que fue un sufrimiento para que poder Jesús con su sufrimiento, poder pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios a través de Adán. Como dice Pablo, si por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entra la salvación. La agresión, la transgresión del ser humano ante Dios a través de Adán fue tal en desobediencia que tenía que Dios enviara a su hijo para que a través de su dolor, a través de su cruz, a través de su abandono, imagínate tú esas palabras tan crueles o tan difíciles de oír de Jesús. Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? O sea, lo peor que un ser humano puede sentir es el abandono de Dios. Y Jesús en su propia carne sintió ese abandono de Dios. Y tiene que gritarlo, aún no pudiéndolo gritar, porque estaba extendiendo su brazo, estaba muriendo de asfixia. Por eso Jesús tiene que levantarse, por eso Jesús tiene que impulsarse para poder coger aire y entonces poder decirle, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? ¿Ve? En este triduo pascual hay dos momentos que me apasionan. Ajá. Y es el momento del lavatorio de pies. Porque ahí vemos la humildad que el Señor quería darle a aquellos apóstoles, a los sacerdotes y a nosotros también. Él no tenía que lavarle a los pies. Él es el Rey de Reyes. Entonces, él se decide darles enseñanza a sus apóstoles. Otro momento que me apasiona es el momento cuando van las mujeres al sepulcro. Oye, ¿y por qué María, la Madre de Dios, no fue al sepulcro? Ahí estaba enterrado su hijo. Sencillamente porque ella era la única que sabía que allí lo que estaba embalsamando era un muerto y su hijo estaba vivo. Y ya no iba a haber un muerto, sino su hijo estaba vivo. Y muchas veces, después de pasar el triduo, nos quedamos como si Jesús siguiera muerto. ¿Qué tú dices, reverendo? Fíjate, vamos a analizar y vamos a coger por parte lo que es el triduo pascual, ¿verdad? Ya nosotros hemos dicho que el triduo es un todo, pero que a la misma vez se divide en partes. Y entonces comenzamos con lo que es el Jueves Santo y la misa vespertina de la Cena del Señor. ¿Por qué ese Jesús se reúne? Jesús se reúne porque quiere celebrar la Pascua judía. ¿Ok? Y tenemos que tener eso bien claro. Jesús era judío y él se reúne para celebrar esa Pascua judía. Pero lo hermoso de esa reunión, de esa cena que se va a estar dando este Jueves Santo, que le llamamos santo, pero es jueves en el momento, ¿no? Es donde Jesús como que transforma todo ese ambiente en un ambiente de
de tradición, de piedad, de recordar, de memorial, en un ambiente más espiritual, más místico, y entonces era aportar lo que Él quiere. Por eso es que este Jueves Santo nosotros celebramos varios acontecimientos importantes. Como decía Manolo, demuestra lo que es la humildad y el servicio de Jesús. Por eso nosotros como diáconos nos identificamos con el servicio. Nuestro ministerio es de servicio y nos reflejamos en el servicio de Jesús, de quitarse parte de su vestimenta y de lavarle los pies a aquellos apóstoles que no tenían zapatos, tenían una chancleta, que había polvo y que estaba sucio y que eso le tocaba al esclavo. El esclavo. Y Jesús se hace esclavo. Miren lo maravilloso y la enseñanza que Jesús nos presenta de que Jesús se hace el esclavo. Jesús se hace el servidor de todos y le lava los pies a todos. Jesús no habla, Jesús no es meramente palabras, sino que también le acompañan los hechos. Por eso ese día se celebra la institución del mandamiento nuevo. Ámense unos a otros, no como a ti mismo, porque eso es ley judía. Ámate al otro como Él nos amó. Y Él nos amó como entregando la vida por nosotros. A veces leemos tan, ay, qué romántico, ese amor de Dios, ese amor del Jueves Santo, qué bello es. Pero ¿qué representa ese amor a Dios? Que yo me tengo que despojar de mí mismo para yo poder servirte a ti, Héctor, para yo poder servir, reverendo Manolo, como ustedes lo han hecho. En los momentos difíciles de nuestra vida, ustedes se han revestido de esa misericordia de Dios y han demostrado cuán misericordioso es Dios a través de sus actos. Y ese es el verdadero amor. En segundo paso, vemos cómo Jesús instituye lo que es el sacramento de la Eucaristía. Instituye el sacramento de la Eucaristía, no es la misa. El Jueves Santo no es la primera misa. Solamente Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía para que se quede perpetuamente bajo las apariencias del pan y del vino. Cada vez que ustedes hagan esto, hágalo en memoria mía. ¿Y cuántas veces nosotros menospreciamos lo que es la Eucaristía? Si tú y yo como católicos, lo que nos distingue es que nosotros reconozcamos a Jesucristo en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, en la Eucaristía, es porque el Jueves Santo Él dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Esto no es una apariencia de mi cuerpo. Esto no es una apariencia de mi sangre. No, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y ese es el misterio de salvación. Y a ese misterio el que yo creo. Que cuando yo como, cuando el sacerdote o el diácono, un ministro, me dice, este es el cuerpo de Cristo, yo afirmo, sí, yo lo creo y digo amén. No me estoy comiendo un pedazo de pan, me estoy comiendo al mismo Cristo. ¿Y de dónde sale? Del Jueves Santo, cuando Él se entrega. Y cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, instituye lo que es el sacerdocio ministerial, el sacerdocio cristiano, no el judío. Ya nosotros no nos pertenecemos a que tenemos que tener una casta, una herencia para yo poder ser sacerdote. No, ya ellos, en los 12 apóstoles, ya vienen a ser los sacerdotes ministeriales
el servicio, de poder consagrar el pan y el vino. Por eso es que en la misa, cuando el sacerdote está pronunciando las palabras de la transustanciación, el sacerdote nos dice, esto es el cuerpo de Jesús. Él dice, esto es mi cuerpo. Porque en ese momento el sacerdote va a actuar en forma Christi, en persona Christi. Es Jesús que se hace presente en el sacerdote para que pueda pronunciar, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Resumiendo entonces este Jueves Santo, 3 grandes acontecimientos del amor misericordioso de Dios. La institución y la perpetualidad de Jesús que se queda bajo las apariencias de pan y vino, que ya no es pan, que ya no es vino, sino que es la sangre y el cuerpo del Señor, que le da el poder al hombre, en este caso los apóstoles, para que hagan eso en su memoria, para que se desnuda, se despoje de él mismo, le lave los pies a los discípulos y después le digan, hagan esto también entre ustedes. El amor ágape, el amor cristiano, en nosotros despojarnos de nosotros mismos para amar al otro. Y entonces ese Jueves Santo, fíjate que se canta el Gloria, ¿ok? Se canta el Gloria y se tocan las campanas en el Gloria. Una vez termina el Gloria, ya las campanas no se vuelven a tocar más hasta el domingo de Pascua o hasta la vigilia pascual. Y después que se acaba la procesión o la celebración eucarística, entonces hay una procesión dentro del templo para llevar a Jesús al monumento, para velar con él, para no dejarlo solo. Y ahí estamos la famosa tradición de las 7 iglesias o la visita de los 7 templos, que representan los 7 juicios que Jesús le hicieron antes de llevarlo a condenación. Y algo que a mí me impresiona muchísimo es que después de que Jesús es puesto en el sagrario, cuando miramos el altar, está vacío. No hay ni un paño. Ese altar está vacío, los ambones están vacíos, la credencia está vacía, no hay nada, porque ya Jesús no está. Ese simbolismo de esa ausencia de Dios, que a veces pasa por desapercibida y a lo mejor no entiende y dirá, Dios, porque esta gente está quitando los paños y todavía estamos aquí. No, es que la liturgia lo dice. Por eso es importante que nosotros podamos leer esa liturgia para que podamos entender o que la rúbrica nos lo dice. Nos dice, miren qué interesante, después de unos momentos de adoración en silencio, el sacerdote y los ministros hacen genuflexión y vuelven a la sacristía. Enseguida se desnuda el altar. Si es posible, se quita del templo las cruces. Si algunos no se pueden quitar, es conveniente que queden cubiertas con un velo. Así que en ese momento ya hay silencio, porque ya Jesús no está dominado por sí mismo, no están dando en libertad, sino que lo están llevando de un lugar a otro para enjuiciarlo. Y entonces la iglesia le acompaña en ese sufrimiento, en esa entrega y en ese dolor. Y con eso terminamos lo que sería pues el Jueves Santo, comienzo de ese triduo pascual. Continuamos, hermanos y hermanas, hablando sobre lo que es el triduo pascual y nos habíamos quedado hablando sobre el Jueves Santo. Y hay un pensamiento importante que me gustaría compartir con ustedes
sobre lo que es el triduo para los padres de la iglesia, sobre todo para San Ambrosio y para San Agustín. Nos dice que conciban el triduo pascual como un todo que incluye el sufrimiento de Jesús y también su glorificación. O sea, no nos podemos quedar solamente en la pena, no nos podemos quedar en el dolor, no nos podemos quedar en el sufrimiento. También tenemos que ver lo que ese triduo representa para nosotros, que es la glorificación. En el caso del obispo de Milán, en uno de sus escritos se refiere a 3 santos días, como a los 3 días en los cuales sufrió, estuvo en la tumba y resucitó. Los 3 días a los que se refiere cuando dijo, destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. San Agustín en otro momento nos dice, en una de sus cartas, se refiere a ellos como los 3 sacratísimos días de la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Y entonces entramos ahora a lo que sería el Viernes Santo. Y ese Viernes Santo es también poco entendido, porque muchas veces nosotros nos vamos al triduo, al Jueves Santo, para esperar la procesión, para que salga el Santo Entierro. Sin embargo, se nos olvida lo que representa para nosotros ese Viernes Santo, ese viernes de silencio, ese viernes que se le llama el viernes de la pasión del Señor. Y como dice en la rúbrica del misal romano, el día de hoy y el de mañana, por una antiquísima tradición, la iglesia omite por completo la celebración del sacrificio eucarístico. Es decir, que en el Viernes Santo y en el sábado, que llamábamos antes el sábado de gloria, porque se cantaba el gloria a las 10 de la mañana para que la gente se fuera a bailar por las noches. Ahora nosotros no llamamos a el sábado de gloria, sino que es el sábado del silencio, el sábado de la reflexión. Y entonces nos dice en la misma rúbrica del misal, que después del mediodía, alrededor de las 3 de la tarde, a no ser que por razones pastorales, perdón, se elija una hora más avanzada, se celebra la pasión del Señor, que consta de 3 partes, que es lo que es la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la sagrada comunión. En este día, si lo observamos, si entramos en el proceso, fíjate que hay una procesión de entrada, pero esa procesión de entrada es en silencio. Y es el único momento dentro de la liturgia que hay una postración, cuando el sacerdote con su diácono llegan al altar que está vacío, porque ya dijimos que el Jueves Santo se vacía por completo. El sacerdote se postra, una actitud de vaciamiento, y postrarse significa que se acuesta en el piso y por un tiempo en silencio meditamos sobre lo que representa ese momento de silencio, ese momento de tristeza, ese momento de ausencia de parte de Jesús. Y entonces luego, cuando termine ese proceso de postración, se hace la oración colecta y no se dice oremos, sino que inmediatamente el Padre en esa oración hace su oración sin decir oremos. ¿Se acuerdan que ese oremos siempre aparece en la celebración eucarística, en la oración colecta? Cuando el Padre dice oremos y nos está invitando a orar, en este momento no se hace eso. Luego se pasa a lo que es la liturgia de la palabra, y siempre en el Evangelio se proclama la pasión de Juan, contrario al Domingo de Ramos,
que en el Domingo de Ramos se proclama la pasión según el tiempo litúrgico en que estamos. Por ejemplo, si ahora estamos en el ciclo B, se va a proclamar la pasión de Marcos. Pero siempre el Viernes Santo se proclama la pasión de Juan. Y como algo curioso para nosotros los diáconos, pedimos la bendición al sacerdote para empezar a comenzar la proclamación, pero no se saluda, no se dice el Señor esté con ustedes, ni tampoco hacemos la señal de la cruz en nuestro cuerpo, como se acostumbra cuando se proclama el evangelio tradicionalmente en la Eucaristía. Esos son detalles de la rúbrica que nos presenta entonces este Viernes Santo. Luego de la presentación o de la proclamación de la pasión de San Juan, viene la homilía, y luego de la homilía viene la famosa oración de los fieles, que es también un momento sublime, importante dentro de lo que es la liturgia del Viernes Santo, por el hecho de que oramos lo que es por la iglesia, oramos por el Papa, oramos por el pueblo de Dios y sus ministros, oramos por los catecúmenos, oramos por la unidad de los cristianos, oramos por los judíos, oramos por los que no creen en Cristo, oramos por los que no creen en Dios, oramos por los gobernantes y oramos por los que se encuentran en momentos de tribulación. Son 10 intenciones que se hacen en esa oración de los fieles. Una oración que se presenta la intención, luego se guarda un silencio y entonces el que esté presidiendo la celebración, pues entonces ora por ese momento en que se está pensando en esa intención. Luego de esa oración viene lo que es la adoración de la Santa Cruz. En ese momento lo que nosotros estamos adorando es a ese Jesús que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Muchas veces decimos adorar la Santa Cruz y es como si estuviésemos adorando el pedazo de madera o la imagen que está presente en ese crucifijo. No, lo que representa para nosotros esa adoración de la cruz es el hecho de que Jesús murió en la cruz. Miren, cuando nosotros podemos entender esto, de que tenía que morir Jesús para que esa deuda que nosotros teníamos con Dios se pagara a través de un cheque. Y ese cheque fue el derramamiento de la sangre de Jesús. Por eso hablamos de redención. Jesús al morir en la cruz nos redime. ¿Qué significa que nos redime? Que paga el precio del pecado que Adán había cometido. Y si tú te pones a analizar todo eso y a vivir cada momento de esa historia, pues entonces es una experiencia pues como religiosa, ¿no? Porque estamos viviendo un momento de historia, un momento actualizado, un momento que no ha pasado y que Jesús continúa muriendo por la humanidad. Jesús continúa muriendo por ti, por mí, no tal vez de una manera cruenta, no tal vez de una manera de derramamiento de sangre, sino al contrario, una manera incruenta de entregar al Padre su cuerpo por la redención. Por eso decimos entonces que Jesús se hace sacerdote en la cruz. Jesús no era sacerdote. Jesús venía de la descendencia de David, que era pastor. Mas, sin embargo, al ofrecerse a Dios
como víctima y como altar, se hace sacerdote. Y así fue que lo entendieron la iglesia romana en su tiempo. Si era, espérate, si ya no hay más sacrificios que hacer, si el sacrificio por excelencia lo hizo Jesús al entregarse a sí mismo por el rescate de tus pecados. Y esa misma oblación, esa misma entrega hace que Jesús sea sumo y eterno sacerdote, que es el que disfrutamos tú y yo a través del bautismo. El famoso sacerdocio común, donde cada uno de nosotros por el bautismo nos configuramos a Cristo para ser también sacerdote y ofrecernos como hostias vivas ante Dios nuestro Señor. Terminada ya la oración de la adoración de la cruz, vendría entonces, se pone un paño sencillo sobre el altar para poner allí las hostias que se consumieron o que se consagraron el Jueves Santo. Dicho eso de paso, se me había olvidado decirle que el Jueves Santo, cuando empieza la Eucaristía vespertina de la Cena del Señor, se supone que el sagrario ya esté vacío. Ya no hay sagrario porque ya Jesús no está. Entonces se consagre la suficientemente hostia para que puedan la gente, los hermanos nuestros, comulgar el domingo, el Viernes Santo. Terminada la comunión, entonces según la tradición de los pueblos, pues vamos a lo que llamamos la procesión del Santo Entierro, para terminar en la noche con una hermosa procesión, que sería la procesión llamada la Soledad, que es acompañamos a nuestra Madre María en su dolor, pero no un dolor sin esperanza, al contrario, es un dolor con esperanza, porque ¿quién más? Como dijo ahorita el hermano diácono Manolo, María, llena de la esperanza, porque le creyó a su hijo de que iba a resucitar, no se iba a quedar en la tumba, sino que iba a estar en la tumba, pero que iba a resucitar. Por eso vemos a ese viernes por la noche con esperanza, que tus problemas pasarán, que tus situaciones pasarán, que no son permanentes. Si miras y si tienes los puestos y confías en ese Dios que te ama con pasión y con ternura. Sí, yo solamente quisiera puntualizar ¿verdad? Tres puntitos antes de seguir con el sábado de gloria o la vigilia pascual. Y es el hecho de que aclarar, para que no quede duda alguna, que muy bien lo estableció el reverendo diácono, pero para que los que nos ven y nos escuchan pues lo puedan entender. Los católicos, cuando hacemos ese momento en que vamos hacia donde está esta imagen que es la cruz, no adoramos, como dijo muy bien el reverendo a Jesús, no adoramos esa imagen, esa figura, de imágenes que están allí. Y eso que quede bien claro, ¿verdad? Porque a veces eso es una de las grandes críticas que le hacen los hermanos separados a los católicos. Pero mire, pensemos por un instante que cuando hacemos eso, es un momento en que nos encontramos a los pies de Cristo. Nos encontramos a los pies de ese Cristo que lo ha dado todo, que se ha derramado por completo, que ya está desfigurado, como diría el profeta Isaías, que ya no tiene una apariencia a hombre, sino que se ha entregado por completo por cada uno de nosotros, que ha pagado la deuda, como decía el reverendo diácono, que no haya manera ni forma de que ninguno de nosotros pudiéramos pagar esa deuda. Y es una deuda que es para siempre, no es que es con intereses. O sea, él pagó sin interés, o sea, sin intereses mayores, sino que por cada uno de nosotros. No para que después entonces nos sintamos como en deuda, aunque realmente sí lo estamos en deuda, porque es que el Señor, si él no hubiera llegado a ese sacrificio, ¿qué sería de nosotros en este momento? ¿Qué sería de nosotros como individuos, como personas, como sociedad, que aún con todas las situaciones,
sabemos que quien sostiene la sociedad es la fe de los seres, de los creyentes. Eso es lo que sostiene un poco este caos. Pues mire, allí en ese lugar en donde ya Jesús ya ha dado todo, nos invita a la iglesia a que de alguna forma o manera nos encontremos con ese que se ha dado por completo para nosotros. Y me gustaría también dejarle saber a la gente que, mire, hay un antes y un después de Jesús. Me explico. Existe lo que era la alianza que es del Viejo Testamento, pero ya Jesús en este tríodo pascual, ya desde esa cena, nos está diciendo es que mire, todo aquello que estaba en el Viejo Testamento, ahora hay una nueva alianza con nuestro pueblo, y cada uno de nosotros tenemos que entender esa dimensión de que Jesús dice, yo soy el que me ofrezco ahora. Ya no hay necesidad de que lleven corderos a donde estén los sacerdotes. Ya no hay necesidad de seguir derramamiento de animal alguno, porque es que yo me voy a entregar, y me voy a entregar por amor. Me voy a entregar porque mi Padre me ha pedido que lo haga. Y vemos que en este Viernes Santo Jesús nos muestra el camino real de aquellos que deseamos y vivimos bajo la voluntad de Dios, que en ocasiones no la entendemos, que en ocasiones se nos hace sumamente difícil poder entender cuál es el plan de Dios en mi vida. Sin embargo, Jesús nos dice que confiemos, porque aunque pareciera para el mundo ser un momento de pérdida, hay una ganancia, porque le hemos creído a Dios. Y de eso es que se trata. Por eso es que el reverendo diácono Servi nos decía, es que es un tiempo de esperanza, no nos podemos quedar con la tristeza y no nos podemos quedar solamente en el vacío, sino que tenemos que mirar la cruz con esperanza, reconociendo que allí el Señor nos ha dicho, ven que estoy aquí para siempre, no como algo temporero. De eso es que se trata. Esto no es cuestión de dejarnos solamente con la imagen del crucificado. Sí es importante ver el crucificado en los momentos en que estamos en sufrimiento, ¿verdad? Para que pues vamos nosotros a entender la dimensión del amor de Dios en nuestras vidas. Pero mire, es para que veamos que Dios nos ama tanto que en aquel madero estuvo dispuesto a estar. No perdamos nunca de perspectiva que quien esté el clavado en la cruz es el mismo Dios. Y si usted piensa nada más que un Dios es capaz de hacer eso por amor a mí, por amor a usted, por amor a los dos reverendos que tenemos aquí, ¿qué más podemos nosotros pedir en nuestra vida? Alguien que nos ama con pasión y con ternura, como nos dice siempre el reverendo diácono Servi. Así que vemos que en este momento de Viernes Santo, en donde hay ese silencio, es un silencio para que usted internalice, usted ponga todo su ser completo, abra su corazón a ese misterio de Dios. No es que, se acabó la celebración, pues me voy para casa porque ahorita van a hacer aquí como la pequeña obra ¿verdad? De Jesús y los jóvenes haciendo el Vía Cruz y haciendo un montón de cosas, que está bueno que lo hagan los jóvenes, fantástico que lo hagan, pero no nos podemos quedar en el espectáculo, que eso es lo que le pasa y le pasó a muchos, como decía el reverendo diácono Manuel, que arrancaron y se fueron, porque se quedaron en lo que estaban viendo, en el espectáculo. Vieron a un hombre allí, clavado en una cruz, desnudo, porque desnudo, ¿verdad? Jesús lo dejaron desnudo por completo, en la vergüenza más grande, ¿verdad? Y todos ellos cuando vieron eso dijeron, no, pues vete, si esto ya se acabó, de esto no hay más nada que buscar. Sin embargo, nos muestra después las escrituras cómo aquel que supuestamente ya habían terminado, ya lo habían liquidado, estaban los sacerdotes y los sumos sacerdotes y los fariseos estaban más contentos que nada. El domingo el Señor resucita y nos muestra un camino extraordinario en nuestra vida, nuestra vida en general, porque extraordinario, esa frase que nos dice Pablo, que nos dice, ay de nosotros si Jesucristo no hubiera resucitado, porque es que van a ser ya nuestra fe, estaríamos creyendo
en cualquier cosa. Nosotros no estamos creyendo en cualquier cosa, estamos creyendo en el Dios vivo. Ahora con usted, reverendo diácono Sergio. Fíjate, Héctor, ahora viene mi pensamiento. Algo pasó en ese Calvario, en ese momento de dolor, en ese desgarramiento, que había sido profetizado por el profeta Isaías, cuando dice, por su llaga hemos sido curados. Por la llaga de ese Jesús, por las heridas de Jesús, tú y yo hemos sido salvados, hemos sido sanados. Y algo pasó en ese lugar que me viene ahora en mi pensamiento, como el centurión le sale desde sus entrañas, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Que él tenía media duda, que si era verdad o no era verdad, pero como desde su corazón, al ver a ese Jesús sufriente, a ese Jesús desgarrado, a ese Jesús despojado de todo, a ese muñeco, porque estaba desfigurado, todavía tiene la capacidad de decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y ese momento místico es capaz de reconocerlo el centurión para decir verdaderamente ese Hijo de Dios. Pero no nos podemos perder la perspectiva del buen ladrón, del famoso buen ladrón, que aún siendo ladrón, aún siendo su mentalidad distinta, puede reconocer en ese que está allí, y poder decir, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús tiene la capacidad dentro de su dolor, dentro de su angustia, dentro de su desesperación, decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Más aún, tiene la capacidad de ver a su madre. ¿Qué hijo no le duele ver a su madre, que verlo en esas condiciones? Y le entrega a María, a Juan. Y Juan le entrega a María para que desde ese momento dice que la acogió en su casa. Y para terminar todo este misterio, cuando ya no hay nada más que ser, cuando Jesús dice todo está consumado, entrega su espíritu, le meten una lanza en el costado y sale sangre y agua. Todavía Jesús muerto sigue regalándonos lo que en teología hablamos sobre lo que es el bautismo y lo que es la Eucaristía. ¿Qué más nosotros podemos ver de un Jesús muerto, de un Jesús crucificado, de un guiñapo de hombre que estaba desfigurado? Nos sigue dando lecciones de ternura, de amor y sobre todo de misericordia. Y eso se ve en la manera en que yo vivo una experiencia de relación, de intimidad con Dios. Cuando ya yo dejo de pensar en ese Dios etéreo, ese Dios vano, ese Dios de milagro, sino un Dios que camina conmigo, un Dios que me promete fidelidad, un Dios que es mi Padre y que me ama y que entregó a su Hijo por amor a mí. Miren, no me queda otro remedio que arrodillarme y decir, misericordia, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero para terminar, porque no nos podemos quedar ahí, sino sería espectacular reflexionando sobre ese Viernes Santo. Entramos entonces en lo que es la vigilia pascual, que debe ser, la palabra lo dice, una vigilia donde vamos a estar varias horas. Y en esas varias horas comenzamos con lo que es, y lo voy a leer directamente de la rúbrica del misal romano. La celebración de la vigilia se desarrolla de la siguiente manera. Después de la breve liturgia de la luz o lucernario,
que es la primera parte de la vigilia. Es decir, se bendice el fuego y de ese fuego se enciende el cirio pascual. La Santa Iglesia, llena de fe en las palabras y promesas del Señor, medita los portentos que logró desde el principio en favor de su pueblo, que seguiría la segunda parte o la liturgia de la palabra, que mucha gente no le entiende, pero me encanta, porque son 7 lecturas donde Dios va narrando su misericordia desde el Génesis y cómo viene la infidelidad de parte del ser humano, pero Dios se mantiene fiel hasta que llegue el momento en esa séptima lectura que entonces se canta lo que es el evangelio, se canta el aleluya, se calma el salmo, que este es el día que actuó el Señor, sea de nuestra alegría y nuestro gozo. Ahí es que la iglesia retumba. Lo que decía Carlos Manuel, nuestro santo, vivimos para esa noche. Si nosotros como cristianos no vivimos para esa noche, yo creo que no nos debemos con mucho respeto, ¿verdad?, llamarnos cristianos, porque es la noche de las noches, es la noche de la vigilia, de la alegría, del gozo, de que Jesús ha resucitado. Luego entonces vendría, si hay bautismo, se bautiza, la bendición del agua, y así continúa entonces la celebración eucarística. Al terminar, pues entonces celebramos con gozo la resurrección del Señor. Pero hay algo bien interesante, y es que dentro de este proceso, dentro de este ambiente de la resurrección, va una mujer a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús, y encuentra la tumba vacía, la piedra quitada, y no hay nada en la tumba. Y es ese diálogo tan hermoso donde Jesús habla con María Magdalena, la llama por su nombre y le da un encargo, que ahora el Papa Francisco la pone como el apóstol. ¿Por qué? Porque fue enviada a anunciar la resurrección. Vete a decirle a mis hermanos que nos vemos en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Porque fue el lugar donde empezó la cosa. Y es la mujer, la que no valía nada para ese tiempo, la que se encarga de anunciar, de llevar el anuncio de Jesucristo, que no está muerto, que ha resucitado. Y de eso podemos hablar infinidad hasta mañana, porque luego de eso está lo que se llama la octava de Pascua, que es un tiempo de 8 días como si fuese uno, porque todos los evangelios van a ir hablando de los episodios de la resurrección. La resurrección nadie la vio. Nadie vio cuando se movió la piedra y cuando salió Jesús. Lo único que nosotros, tú y yo, creemos es por el testimonio de unas mujeres de que Jesús había resucitado y de que unos hombres, los apóstoles, fueron capaces de dar la vida por ese hombre que había resucitado. Y con eso finalizamos lo que se llamaría ya el Triduo Pascual, para comenzar entonces la octava de la Pascua y la cincuentena pascual, que eso será en otro programa. Definitivamente, el Papa Francisco nos decía que el que quitó la roca de la entrada de la tumba puede remover las piedras que sellan el corazón. Y yo creo que de eso es que se trata esta vigilia pascual. Es reconocer que ese Dios misericordioso que ha levantado a Cristo de la muerte y le ha devuelto la vida, también puede hacer lo mismo con nosotros. No nos quedemos única y exclusivamente en la historia. Miremos nuestra historia, nuestra propia historia con Jesús, con ese resucitado,
con ese que se ha dado por completo, pero que nos ha dicho y nos ha prometido y nos promete y nos cumple en cada Eucaristía que se quedará con nosotros hasta el final de los tiempos. Qué hermoso es saber que Jesús que quería seguir estando con nosotros, que está con nosotros, porque nos sigue amando tanto, que ese es el mayor regalo, no solamente la salvación y la redención, sino que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Que en estos momentos tan difíciles en que la sociedad vive en un gran vacío existencial, y dirían algunos filósofos y psicólogos, pues mire, ese gran vacío, quien único lo puede llenar, es ese que ha resucitado, es Jesucristo. Reverendo Diácono. Hablando de ese tema de esa cita que mencionaste del Papa, que la tengo aquí, es interesante leerla completa porque nos ayuda mucho. Dice, el sepulcro es el lugar donde quien entra no sale, pero Jesús salió por nosotros. Jesús salió por ti y por mí. Resucitó por nosotros para llevar una vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido clausurada, tapándola con una piedra. El que quitó la roca que mencionabas tú en la entrada de la tumba puede remover las piedras que sellan tu corazón y mi corazón. Para Dios no hay nada imposible si estás dispuesto para eso. Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar porque Dios es fiel. No nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en cada situación, en tu dolor, en mi dolor, en la angustia, en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida. Por eso, hermano y hermana, aunque en corazón haya sepultado la esperanza, no te rinda. Dios es grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Y nos dice el Papa, ánimo, con Dios nada está perdido. Le damos las gracias a nuestro hermano Selvi por esta preciosa reflexión de Tríodo Pascual. Que esto nos sirva para que en este Tríodo Pascual, este año 2021, podamos entender mayor el sacrificio de Jesús. Ese sacrificio que hizo cambiar el mundo por completo, que te ayuda a cambiar a ti también, que ayuda a cambiar a los tuyos y a la iglesia. Que seamos esos apóstoles que el Señor necesita en ese siglo XXI. Apóstoles como los que el Señor quiso que fuéramos. Aquellos que vamos a lavarle los pies a los más necesitados. Que Dios los bendiga. Le pedimos a nuestro hermano diácono que nos eche la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes. Demuestre su mirada y le conceda la paz. Amén. Y la bendición de un Dios que nos ama con pasión y con ternura, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. Adelante, el Señor está con cada uno de nosotros, aunque a veces no lo veamos ni lo sintamos. Que Dios les bendiga.